Hay pueblos donde nadie sale de noche. Estas son 2 historias de brujas que explican por qué. Me llamo Carmen. Si te gustan estos relatos, deja tu like y suscríbete para más historias nocturnas. Nos mudamos porque no había otra salida. Rafael había perdido el trabajo en la fábrica y las deudas no esperaban. La casa que encontramos estaba lejos, en el borde del monte, barata, porque nadie quería vivir en esa terracería que olía a hojas mojadas y a madera vieja. Era una casita con techo de lámina, piso de cemento agrietado y una ventana que daba al monte. Pagábamos poco, comíamos lo justo, y Lupita tenía 2 años cuando vino el invierno. Todo eso cuento porque la necesidad nos empujó a aceptar cosas que, en otra vida, habríamos rechazado. Al principio las noches eran solo noches, oscuras, largas, con el ulular de los insectos y el viento que rozaba las copas de los árboles. Aprendí a cocinar con el fuego y a arrullar a la niña con canciones que mi madre me cantaba. Rafael llegaba cansado, se sentaba en el umbral y miraba el monte como si fuera a encontrar soluciones allí. Yo barría la entrada por la mañana y veía huellas de animales en la tierra aún húmeda. Nada fuera de lo común, pensé. Nada hasta que empezaron los sonidos. Lo noté la primera semana. Un roce sordo que venía desde fuera, como si alguien caminara pegado a la pared. Pasos, pasos, pasos. Al principio creí que eran las ratas o algún vecino que pasaba tarde, pero las huellas en la tierra eran distintas. Delgadas, como dedos de alguien que no pisa para quedar marcado, sino para no dejar huella, como si se apoyara en las puntas. Lupita se despertó una madrugada y señaló la ventana. «La señora», dijo con la voz todavía de bebé. Yo sentí un escalofrío que me subió hasta la nuca. Rafael puso la linterna y nada. La ventana mostraba solo el negro del monte y el reflejo de la cuna. Los perros del pueblo, los que alguien dejó atados cerca de la calle, ladraban hasta quedarse sin voz. A veces, los ladridos terminaban en un llanto que no era de perro. Era un chirrido parecido al de una persona que llora y ríe a la vez. Esa mezcla de llanto y risa era lo que más me hacía retroceder hacia la cama y sacar a la niña bajo la cobija. Aprendí a escuchar. Pasos, rasguños, chillido. Esas palabras se volvieron como un latido que marcaba las noches. Un día encontramos huellas alrededor de la casa. No estaban en línea. Rodeaban el patio como quien examina una casa por fuera. Algunas pisadas eran tan pequeñas que pensé en dedos. Otras tan largas que parecían de alguien con miembros estirados en exceso. Las huellas terminaban junto a una piedra grande, como si la figura se hubiera quedado ahí mucho tiempo mirando hacia la ventana. En el monte, a unos 30 metros, alguien había aplastado el pasto. Un claro sin hierba, con ramas rotas a modo de silla. Desde la ventana vi una silueta pararse entre los árboles, inmóvil, como si midiera sus pasos hacia la casa. Tenía la costumbre de inclinar la cabeza de lado. Cuando la luz de la linterna le dio de lleno, la silueta no huyó. Solo se desvaneció hacia la penumbra, y yo sentí que algo me observaba hasta el hueso. La primera vez que la vi de cerca fue por casualidad o por falta de sueño. Lupita no paraba de señalar la ventana con los ojos grandes y decía «la señora», como si nombrara a alguien conocido. Yo limpiaba la mesa y sentí el aire cambiar. Se volvió denso, con un olor agrio a hojas húmedas y algo que olía a cera quemada. La cortina se movió apenas. Miré y allí estaba, pegada al cristal, una mano delgada. No era mano humana del todo. La piel parecía estirada sobre los dedos como un papel viejo. Las uñas negras le daban un brillo que el sol no hubiera podido producir. No vi rasgos faciales bien definidos, pero sí unos ojos que brillaban amarillos cuando la sombra los dejó. No era una sombra común. Su boca, si tenía, estaba más bien una hendidura. Todo fue demasiado rápido. El corazón me latió tan fuerte que pensé que podía oírlo en la habitación entera. Rafael agarró la escoba con furia.
se paró en la ventana y la empujó con la herramienta. La figura retrocedió un paso y apoyó la palma en el vidrio, como si quisiera tocar a la niña. Lupita empezó a llorar ahogada, con una mezcla de pánico y con la urgencia de no soltar su juguete. Yo gritaba. Llamé a Rafael y le pedí que me llevara a la casa del vecino, a la de la señora doña María. Pero esa noche nadie dio respuesta. El monte parecía haberse cerrado, como si una barrera invisible no dejara a nadie acercarse. No fue hasta la mañana siguiente que, con la luz del día, nos animamos a salir y a preguntar. La señora de la casa de enfrente me miró con ojos que sabían muchas cosas y dijo: «Algo en ese monte no duerme. Tiene hambre de ojos y de niños». No dijo más. En el pueblo la gente no hablaba de ello abiertamente. Aprendí que algunas cosas se dicen en voz baja, con respeto y miedo. Alguien mencionó a don Eugenio en voz baja, como quien no quiere atraer miradas. «Él conoce esas cosas», me dijeron. «No promete milagros, hace lo que puede». Fui a verlo la tarde del tercer día. Caminé por la trocha hasta la casa de don Eugenio, que quedaba al final de la calle, cerca de una quebrada. Él era un hombre encorvado, con manos agrietadas, ojos puntillosos y un olor a humo de leña que lo envolvía en todo momento. No era un brujo de películas. Su ropa estaba gastada y sus herramientas eran cosas que parecían haberse acumulado durante décadas. Le conté todo: los pasos, el llanto, la mano en la ventana, las huellas alrededor de la casa. Él me miró sin interrumpir y dijo: «No es la primera vez que lo veo. Pero tenemos que marcar límites. No te prometo que se vaya. Te digo cómo contenerla. No voy a detallar lo que hizo. No voy a entrar en fórmulas, ni a enseñar a nadie a trazar líneas en la tierra. Solo diré que en su casa había una respiración distinta. Cantos en una lengua que no entendía. Un perfume de hierbas que no supe nombrar. Objetos colgando que crujían al viento como si fueran testigos de historias antiguas. Me dio una bolsa pequeña con un amuleto envuelto en tela y unas palabras que me pidió guardar. Pintó con algo una línea en la entrada de la casa y dijo que no debíamos abrirla si en la noche veíamos luz extraña. Esa noche nos enseñó a poner cuidado en los sonidos. Cuando el llanto se arrastra hasta convertirse en un susurro, cuando las ramitas crujen con un ritmo que no es de animal, entonces había que permanecer unidos y silenciosos. No exagero si digo que fue la noche más larga de mi vida. Por la tarde, cuando regresamos, la casa olía a cera y a humo. Rafael cerró las cortinas con manos temblorosas. Pusimos la cuna pegada a la pared del centro. La movimos hasta el medio de la habitación y la cubrimos con mantas. Dormimos sentados, con la puerta entreabierta, y escuchamos cómo la casa entera parecía respirar. A medianoche, los perros comenzaron a ladrar y luego cesaron. Después vino el rasguño, una serie de golpes suaves que se convirtieron en un golpeteo rítmico en la lámina del techo, como si alguien caminara despacio sobre nuestras cabezas, calculando cada paso. La sal, la línea y el amuleto nos protegieron esa noche. Sentí pasar algo por la pared, como quien pasa la mano antes de tocar un vidrio. Lupita dormía con la cara pegada a mi pecho. No la solté ni para beber agua. El ataque fue violento en la intención, pero al final se redujo a probar límites. A la mañana había marcas en la puerta y en la ventana, círculos como de dedos butridos, como si alguien hubiera intentado entrar con uñas largas. Después de aquella noche, hubo un periodo de calma, como si la criatura hubiera tomado nota. Fueron 3 meses en los que yo dormía a medias, con el oído siempre en alerta. A veces, muy tarde, escuchaba el llanto lejano en el monte que parecía pedir a gritos algo que no podía nombrar. A veces la lluvia lo cubría, otras veces el viento lo traía hasta la casa como un susurro. Aprendí a reconocer los signos. El olor a cera era su llegada. El silencio prolongado era su acecho. Lo que más me partía el alma
Era ver a Lupita señalar hacia la ventana y decir «la señora» con la naturalidad de un niño que nombra a una vecina, sin entender la gravedad del gesto. Vivíamos con culpa y con terror. La culpa, porque muchas noches éramos nosotros quienes invadíamos el sueño de la criatura. La culpa, porque, si ella acechaba a los niños, tal vez venía de algún dolor antiguo, y el monte era su memoria. Muchas personas en el pueblo creen que esos seres buscan solo lo que les falta. Otros piensan que son rencor hecho sombra. Yo no sabía nada de eso. Solo sabía que mi bebé seguía durmiendo conmigo y que, si tenía que abrir la puerta a alguien, lo haría con la linterna en mano y con don Eugenio cerca. Nunca supe con certeza si la figura era una mujer que había sufrido una injusticia o si era otra cosa. Lo que sí sé es que la forma de la criatura tenía rasgos femeninos. La cadera apenas sugerida, un titubeo en la manera de caminar, y esa costumbre de inclinar la cabeza como quien escucha una historia antigua. A veces, cuando la miraba a través del vidrio, veía el contorno de un cabello largo que le caía por la cara, y los ojos, siempre los ojos, como dos carbones encendidos. La primera vez que vi las uñas tan largas fue desde cerca. Pensé que eran ramas, enredadas, pero tenían la geometría de algo deliberado, de alguien que se había hecho a sí mismo un arma. Con el tiempo, la gente dejó de pasar por la terracería de noche. En el mercado se hablaba bajito. Algunos cerraban sus casas antes del crepúsculo y decían que no salían por prudencia. Yo empecé a entender el silencio como una forma de respeto, como una aceptación tácita de que hay cosas que no deben ser desafiadas. Rafael, sin embargo, era distinto. Él creía que si no te doblegabas al miedo, el miedo se retiraba. Salía al amanecer a revisar la finca y hablaba con los vecinos como si nada. Eso nos salvó de caer en la desesperación total, pero no del terror que se instala en la piel. Hubo un episodio que me marcó profundamente. Una tarde, mientras arreglaba la ropa tendida, vi huellas frescas en la arena del patio. Largas, delgadas, como las de antes, pero más definidas. Venían desde el borde del monte y terminaban en el alféizar de la ventana. No había pisadas que se alejaran. Entonces supe que algo se había mantenido parada ahí durante horas, observándonos. Esa noche no dormimos. A las 3 de la mañana, Lupita empezó a llorar. No fue un llanto común. Era un lamento que parecía escapársele en oleadas. La luz de la linterna al bajar por la escalera iluminó la ventana y por un instante la vi apoyada en el vidrio, con la cara pegada, respirando como si quisiera entrar. Su respiración no se veía por el vapor, pero la condensación formó una mancha pequeña que se parecía a un rostro sollozante. Le dije a Rafael que era hora de irnos. Él negó con la cabeza. Dijo que si nos íbamos, la criatura iría con nosotros donde fuéramos, o que algo peor podía suceder. Le expliqué que yo no podía seguir viendo esa cosa cerca de mi hija. Me miró y su cara tenía una mezcla de orgullo, miedo y culpa. No pudimos decidir esa noche. Al amanecer, cuando la neblina se levantó y la casa olía a café quemado, encontramos una flor marchita en la puerta. Una flor que nadie de nosotros había puesto. Era negra en el centro, y sus pétalos se abrían como manos. La cargué en la cocina como prueba, como testigo. No le dije a nadie por vergüenza de sonar ridícula. La dejó sobre la mesa y quedó ahí para que cualquiera que viniera la viera. Con el tiempo, aprendimos a convivir con la vigilancia eterna. La línea que dibujó don Eugenio seguía en la entrada, y el amuleto colgaba en el cuarto de la niña. No hablé mucho más en el pueblo, salvo con aquellos ojos que sabían. Algunos opinaban que la criatura era una bruja de antaño, otra generación de mujeres que se habían quedado sin nombre. Otros pensaban que era un capricho del monte. Yo guardaba la historia en mi pecho, con la sensación de que algo apenas estaba empezando. El monte no hace ruido de día, pero por la noche respira historias. Pasaron meses con calma intermitente.
Hasta que una noche, cuando menos lo esperábamos, la voz vino desde la montaña. No era un llanto ni un suspiro. Era la voz de una mujer que llamaba a alguien por su nombre, con un tono de memoria que me congeló. Dijo la palabra Lupita con una claridad que no esperaba. Yo sentí que todo el cuerpo se me agarrotaba. Rafael se levantó como tocado por un resorte y salió sin decir nada. Yo seguí con la linterna en la mano, pero no salí del umbral. Vi su figura pequeña desaparecer entre los árboles. Los minutos se hicieron eternos. No sé si fue mi imaginación o la luz que se perdía, pero por un instante vi a Rafael inclinar la cabeza como quien negocia con un recuerdo. Volvió con el rostro pálido. Dijo que no había nada, que no había nadie allí. Yo lo miré y supe que me había mentido para calmarme. No me lo dijo entonces, pero su mentira era un soldado herido. Fue en esa semana que decidimos no bajar la guardia. Ventanas cerradas, puertas con trancas, la bebé durmiendo pegada a nosotros. Pero la voz volvió a llamar, y cada vez con más intención. Se presentó con nombres que no eran de este pueblo, con historias que daban vueltas en mi cabeza y no salían. La criatura estaba aprendiendo los nombres de las personas que habitaban la casa, y el hecho de que supiera el nombre de mi hija me convirtió en algo más que testigo. Me sentí responsable, culpable por haberla traído a un lugar que olvida las cosas vivas y que preserva las que duermen. No voy a decir que la idea de irnos no cruzó por nuestra mente 1000 veces. Lo hizo. Pero desprenderse de todo lo poco que teníamos era también una forma de abandonar una batalla que muchos en el pueblo preferían que se mantuviera cerrada. Además, dejar la casa no borraría las huellas, ni las marcas en la ventana, ni la memoria del llanto. Así que vivimos entre dos opciones malas: huir y quizá arrastrar aquel nombre a otro lugar, o quedarnos y aprender a soportarlo. Elegimos lo segundo por orgullo y por miedo. Fue por esa época que supe de otra familia que se había mudado, distinta a la nuestra, a un pueblo más lejos. Dicen las voces que la criatura no eligió a cualquiera. Viene por quienes no pertenecen del todo, por quienes llegan a vivir en casas que guardan historias rotas. Yo no sé si eso es verdad, pero escucharlo me hizo sentir que mi historia no era única. Había un patrón: casas baratas en los bordes de los pueblos, niños que señalaban la ventana, vecinos que cerraban persianas más temprano. En los mercados nocturnos, los adultos se miraban como si el aire pudiera transmitir la noticia de que la noche estaba poblada. Llegó una noche que rompió la normalidad resignada. La luna estaba en cuarto menguante y las sombras parecían tener más cuerpo de lo debido. Estábamos despiertos, con la luz de la estufa apagada, escuchando cómo el techo crujía por el frío. De pronto, un golpe seco retumbó en la puerta principal. Luego otro, y otro, como si alguien golpeara con los nudillos, pero con la fuerza de quien no necesita una puerta para entrar. Rafael me dijo que no saliera, que él atendería. Antes de que pudiera protestar, escuchamos algo peor. Una risa, baja, que se coló por las rendijas. Tenía un ritmo humano, pero una textura de algo rasgado. La risa se tornó en un taconeo que se acercaba por la pared. Por la ventana, una sombra se alargó como si el cristal se hubiera convertido en un pozo. Rafael abrió la puerta solo lo suficiente para ver. La figura estaba ahí, de pie, como si hubiese cruzado el umbral sin tocar la tierra del patio. Tenía el torso inclinado hacia un lado, y sus brazos eran demasiado largos, como si la noche los hubiera modelado con alambres. Al vernos, dejó de moverse. Levantó una mano y la apoyó en el marco de la puerta, como quien saluda a un vecino. Su piel era oscura, no por suciedad, sino por algo más profundo. Una carnosidad que absorbía la luz. El olor que trajo fue a tierra húmeda y a madera vieja. Lupita, desde la cama, empezó a llorar con el mismo gemido que había aprendido a hacer ahora. La criatura sonrió,
o eso me pareció, y dijo en un hilo de voz: «Vengo por lo que me dejaron». Rafael la empujó con una fuerza que no imaginé en él. La figura retrocedió sin perder la compostura. Se inclinó hacia la niña como quien olvida la distancia, y casi la toca. Pero una sombra más densa pareció brotar del suelo, y la obligó a detenerse. Fue como si la casa misma pusiera su cuerpo en la línea. No sé si fue don Eugenio, no sé si fueron nuestros propios miedos convertidos en coraje, pero la criatura se marchó esa noche con una lentitud ceremoniosa, sin correr, inclinándose por los árboles. Antes de desaparecer entre las ramas, me miró directamente y pude ver algo detrás de los ojos. Una espera paciente. Tras esa noche pasó un tiempo en que dormíamos con la puerta cerrada y con una calma tensa. No fue la victoria, solo el respiro de quien recupera el aliento tras un embate. Sin embargo, la certeza de que la cosa no se había ido quedó instalada. Yo seguía escuchando susurros en la cocina, raspes en las paredes, el llanto que a veces se llevaba la madrugada. La sensación de que algo nos observaba era una compañía constante. No puedo decir que las protecciones fueron infalibles. No prometo que esos amuletos o esas líneas fueran una solución para siempre. Lo que sí puedo decir es que nos dieron tiempo. Tiempo para aprender a oír los cambios, para reconocer el olor antes de que la forma apareciera. Tiempo para decidir si nos quedábamos o huíamos. Tiempo, al final, es lo único que una madre puede intentar comprar cuando hay algo que desea llevarse a su hija. Y sin embargo, incluso con ese respiro, nuestras noches no volvieron a ser las mismas. Cada crujido nuevo me hacía mirar a la oscuridad con la sospecha de que la espera se estaba alargando. A veces, cuando oía a Rafael suspirar, lo veías con la mirada vacía, contando días. Cuando un forastero pasaba por la terracería, cerraba los ojos como quien pasa por un altar. Nadie quiso saber más de lo que ya sabíamos. El monte quedó como un aviso. Ahí no se anda de noche. La gente empezó a respetar la oscuridad con más cuidado. Las tiendas cerraban más temprano. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Era un silencio que no era solo ausencia de ruido. Era inteligencia hecha prudencia. No sé cuántas noches dormí así, con la piel como una antena. A veces la ventisca traía consigo un aroma que me hacía creer que la criatura estaba cerca. Otras veces, la noche estaba tan quieta que parecía que el mundo se contenía para no estorbarle su búsqueda. Aprendí a mirar las cosas pequeñas, una hoja que se movía sin viento, una pata de insecto que se detenía, la sombra de una rama que parecía alargar una mano. Todas eran señales en el lenguaje que el monte había decidido usar conmigo. Una tarde, hablando con una vecina que venía a cambiar unas latas por salsa, me dijo en voz baja: «No es la única. Hay casas así en otros pueblos. Y cuando alguien llega sin conocer la historia, la bruja vuelve a aprender el nombre». Le pregunté si en verdad ella creía que fuera una bruja, y me contestó sin dudar: «Si lo llamas bruja a lo que no entiendes, no dejas de proteger a tus hijos». Esa frase me quedó doliendo en la boca como un regusto amargo. Porque al final, todo lo que queríamos era proteger a nuestra niña. Y así terminan por ahora los capítulos que puedo contar de mi vida en aquella casa. Lo dejo aquí, no porque haya un final, sino porque hay un punto donde lo vivido se vuelve demasiado cercano y no puedo hablar sin que se me rompa la voz. Creo que la historia no terminó con una victoria. La historia terminó con una decisión parcial. Aprender a cerrar los ojos y vivir vigilantes, o tomar nuestras pocas cosas y marcharnos para llevarnos el nombre a otra parte. Los siguientes días estaban por venir, y con ellos nuevas llamadas en la noche. Me llamo Gabriel. No sé cómo empezar esta parte sin que suene a excusa. Laura y yo también nos mudamos por necesidad. La casa que encontramos en Guanajuato era casi un regalo, grande, barata, con un jardín pequeño y una terraza donde Mateo y Sofía podrían correr. Teníamos 2 perros, Bruno,
un animal viejo que se había acostumbrado a dormirme los pies, y Canela, que era pura energía y ladraba a las sombras. Al principio todo fue un mundo de posibilidades. Las paredes tenía pintura descascarada, sí, pero había sol entrando por la mañana. Por eso nos arriesgamos. Parecía la casa perfecta para empezar de nuevo. El barrio era silencioso de día y más silencioso aún por la noche. La primera semana fue solo eso: mudanzas, cajas, risas a medias mientras armábamos camas. Mateo tenía 8 años y Sofía 5. Los dos corrían por los pasillos con la desfachatez de quienes creen que las casas nuevas son palacios. Bruno se echó en una esquina a olfatearlo todo, y Canela se subió a la cama del pasillo y la marcó como suya. Fue una normalidad que parecía obligarnos a creer que habíamos hecho lo correcto. La anomalía empezó a las 3 de la mañana. Es una hora trampa, porque es cuando el sueño pesa y la vigilia se desdibuja. Una noche desperté por un llanto que venía de fuera. No era el llanto de un niño, ni el aullido de un perro, ni el quejido del viento. Era una voz fina que se mezclaba con una risa aguda, como si alguien tocara una cuerda desafinada. Laura pensó que era lluvia o una tubería, pero no llovía, y las tuberías hacían un ruido definido. Bruno se acurrucó bajo la mesa y Canela se escondió detrás de la puerta, temblando. Los niños empezaron a hablar de la señora en la noche, como si hubieran visto a una vecina. Mateo decía que la veía en el jardín jugando con la sombra de un árbol, y Sofía, con esa sinceridad que solo los niños tienen, le dijo a su mamá: «Ella me sonríe, pero cuando la miro mejor, tiene la boca muy larga». No le dimos importancia al principio, lo confieso. La mente adulta busca explicaciones, sueño, imaginación, cuentos, pero cuando las cosas se repiten, la explicación se hace más pobre. La casa tenía marcas en el techo, pequeñas grietas que no parecían de estructura, sino de presión, como si alguien rozara el cielo del cuarto con las uñas. Una madrugada, Bruno empezó a ladrar en el comedor, no mucho, pero con insistencia. Corrí y encontré un rastro de tierra sobre el piso, como si alguien hubiera caminado por el techo y dejado caer polvo. Bruno no dejaría de ladrar hasta que Laura le echó agua en la cara para calmarlo. Fue un gesto que me pareció ridículo. Sin embargo, algo dentro de mí entendió que no era solo polvo. Don Evaristo lo contó en voz baja cuando lo visité. Era un señor de barba blanca, de esos que saben de historias sin haberlas leído. Esa casa perteneció a una mujer que nadie supo nombrar al morir, dijo. No quiso entrar en detalles. Me habló de lugares donde la noche no es segura y de cómo algunas viviendas retienen memorias. Le pregunté si eso era superstición, y él me miró con una seriedad que me dejó sin respuestas. A veces lo llaman bruja, a veces lo llamamos mujer triste. Lo que sea, aprende el nombre de quienes viven ahí y no siempre lo suelta con facilidad. Empezamos a oír el llanto en noches sueltas. Una mujer que sollozaba y luego se quedaba en un silencio que pesaba más que cualquier ruido. Las mascotas se volvían locas, se pegaban a los muebles o se metían debajo de las camas. Los niños, por su parte, comenzaron a señalar hacia la ventana del cuarto de Sofía y decir que veían a la señora del pelo largo. Tenía el cabello que le tapaba la cara, y cuando se movía, quedaba una estela como si el aire cortara su figura. Mateo dejó de jugar en el jardín de noche. Se sentaba frente a la ventana con una linterna y daba golpecitos en el vidrio como quien intenta hablar con alguien al otro lado de la calle. La tensión fue acumulándose. Las risas perdieron brillo. Laura decía que todo era producto del estrés de la mudanza, y en parte tenía razón, pero también admitía que, más de una vez, había sentido un escalofrío sin razón. Buenas noches se transformaron en preguntas. ¿Cerraste la puerta? ¿Apagaste la luz del pasillo? ¿Quién dejó esa ventana sin seguro? Empecé a revisar cada rincón como un cuidador de cosas frágiles. No me sentía valiente,
sino responsable de una casa que quería encerrar algo. Hubo un episodio que no olvidaré. Fue una madrugada en la que el golpe en el techo se volvió más insistente. Al principio pensé que era un árbol que rozaba con la lámina, pero los golpes tenían intención. 1, 2, 3, 4, pausas largas, como si alguien contara. Bruno estaba enloquecido, gruñía contra el cielo. Canela no dejó de temblar. Laura prendió la luz, y por primera vez los niños se despertaron. Mateo se acercó a la puerta del cuarto y dijo, sin asomo de broma, que veía algo desplazarse por el techo, como una sombra que se estiraba y acortaba. Él, con la seriedad de su edad, me pidió que saliera al patio con la linterna. Abrí la puerta y salí con la linterna al cuello. La noche estaba fría y el jardín olía a tierra removida. Miré hacia arriba y en el contorno del tejado vi una mano. No fue una mano entera. Fue el movimiento de algo que se agarraba de las tejas. Algo con dedos largos y huesudos que parecían de un esqueleto, pero cubiertos por una piel oscura y reseca. Por un segundo pensé en un animal, en una rama, en una broma, en cualquier cosa menos en lo que finalmente se presentó. La mano, al sentir la luz, se soltó y dejó caer unas tejas. El ruido fue seco, metálico, y una teja se partió al caer. Luego algo en el techo volvió a moverse, pero con pasos que no correspondían al tamaño de la casa, sino a la intención de alguien que quería entrar. Entré de nuevo. La casa parecía haberse reducido. Los pasillos lucían estrechos, las paredes más cerca. Bruno se escondió debajo de la mesa y no quiso salir. Canela pecoreó con la cola entre las patas. Laura estaba pálida, y en sus manos sostenía a Sofía, que no dejaba de preguntar por la señora. Yo no podía explicar lo que había visto. No quería decirlo en voz alta porque sabía que sonaría absurdo, y sin embargo, sabía que era verdad. Pensé en llamar a alguien, en buscar a don Evaristo, en atar la casa con amuletos, pero la idea de que aquello fuera algo que podía trasladarse me detuvo. Si lo llamas bruja a lo que no entiendes, no dejas de proteger a tus hijos. Me resonó en la cabeza la frase de otra persona y no supe si me consolaba. Los golpes en el techo se hicieron más frecuentes tras esa noche. Las tejas aparecían rotas aquí y allá. Un día, en la cocina, encontré polvo oscuro arrinconado bajo el marco de la ventana, como si algo hubiese dejado caer ceniza al entrar. Nadie volvió las tejas con rapidez. Costaba dinero, tiempo, y la casa, entre las tejas rotas, parecía abrirle la boca a la noche. Una madrugada, cuando la casa estaba en silencio y yo ya no soportaba más la vigilia, escuché un ruido distinto. Crujidos como si alguien escalara las vigas. Me levanté y subí al altillo con una linterna. No vi a nadie, pero al bajar, el comedor olía a something viejo. No supe qué palabra ponerle. Sentí que algo había pasado por el techo y había dejado un rastro. En la pared, encima del sofá, había unas marcas como de manos 100 veces alargadas, estampadas en la pintura, como si alguien hubiera querido apoyarse y no hubiese podido sostenerse. No eran manos humanas. Eran manos que parecían haber sido estiradas por el tiempo. Laura sugirió que nos fuéramos una noche. Dijo que no soportaba la idea de que eso tocara a sus hijos, pero dejar la casa con todo lo que habíamos puesto dentro fue un coste que ninguno de nosotros quiso asumir tan rápido. Hablamos de llevarnos a los niños a la casa de la abuela. La abuela dijo que no podía porque vivía sola y tenía sus propias cosas. Llamé a un amigo que conocía a un hombre que hacía trabajos en el tejado, pero por la mañana el amigo me dijo que el hombre no subía a tejados con malas historias. La expresión parecía tener peso real. La tensión se tradujo en pequeñas acciones: cerraduras dobles, muebles pegados a las puertas, la alarma del coche activada a medianoche y una linterna junto a la cama de los niños. Los niños dejaron de jugar en la terraza cuando caía la tarde. Mateo, que era decidido, dejó de mirar por la ventana después de un episodio en el que,
Al abrirla, una brisa fría le rozó la cara con olor a tierra vieja. Sofía empezó a ponerse detrás de su hermano cuando pasaban por el pasillo. Se dieron cuenta de que no estaban solos en la casa. La noche que cambió todo para nosotros fue una madrugada en la que el golpe en el techo se hizo insoportable. Era un martilleo por toda la estructura, como si alguien estuviera tratando de atravesar la madera con una mano. Bruno no dejaba de ladrar. Canela se había quedado inmóvil, sin poder moverse. Los niños despertaron y salieron de sus cuartos con ojos grandes. Mateo vio primero algo que le hizo retroceder. Una sombra que caminaba por encima del techo con pasos que no vibraban la casa como humanos, sino que rehacían la madera. La sombra parecía medir la distribución de las vigas como quien inspecciona un cuerpo viejo. Al salir al patio, Mateo señaló hacia arriba y dijo con voz que no era de su edad: «Hay manos arriba». Yo miré y vi, de pronto, algo que no olvidaré. Una mano huesuda, con dedos desmedidos, que atravesó la teja y se asomó al interior de la casa. No fue la teja entera, fue la mano como si quisiera tantear el aire. Tenía la piel gris, tirante, y las uñas largas que parecían quebrarse en filamentos. La mano presionó contra el cielo de la sala, y la pintura se resquebrajó alrededor de su forma, como si la madera reaccionara con miedo. Sofía empezó a gritar, un grito que no sabía controlar, un grito que no sabíamos contener. Un sonido que nos partió en dos. A unos nos clavó en el suelo, a otros nos lanzó hacia la puerta. Sofía quedó pegada al cuerpo de Laura, su cara contra el pecho de su madre, y el grito seguía saliendo de su garganta como si alguien la obligara a decir palabras que no comprendía. La mano, lenta y deliberada, apretó el hueco que había abierto en la teja y tiró. El polvo cayó en lluvia fina dentro del comedor. Por un segundo la sala estuvo llena de un silencio que hacía eco. Luego, todo se llenó de ruido. No pensé. Actué por instinto. Agarré a Mateo en brazos. Él estaba rígido pero no perdió la conciencia. Laura tiró de Sofía con una determinación que no conocía en ella. Bruno se coló entre mis piernas, gruñendo, con los dientes a la vista. Canela, temblando, se pegó al cuerpo de Sofía como si pudiera formar con su calor una barrera. No había nada heroico en mis pasos. Solo una urgencia torpe de llevar a los niños fuera de ese techo que ahora respiraba con manos. Salimos por la puerta principal dejando atrás cajas sin cerrar. Una foto enmarcada de nuestra boda sobre la mesa. Una lámpara que se balanceaba y que nunca volvería a encender. En la entrada, la linterna que había colgado para emergencias rodó y se apagó. Y por un instante, la oscuridad nos tragó. Al cruzar el umbral, vi la sombra del techo moverse otra vez sobre nosotros, y algo en esa sombra parecía calcular la distancia, como quien mide con las manos la capacidad de agarrar. Corrimos hacia el coche. No faltó quien dijera que deberíamos llevar más, que podíamos volver por cosas, que la casa no nos quitaría lo que era nuestro. Pero el ruido detrás de nosotros, golpes, rasguños, un roce que sonaba a uñas por los marcos, nos empujó a acelerar como si la vida fuera una cuerda que se cortaba en cualquier momento. El motor no respondía al primer intento. Mis manos temblaban tan fuerte que la llave parecía a punto de volarse. En la oscuridad, la figura se inclinó sobre la terraza y dejó salir una risa. Una risa que era como agua derramada en un metal frío. Entonces, una teja se desprendió y cayó contra el coche con un golpe seco que nos hizo dar un salto en el asiento. La puerta del vecino crujió, como si algo la rozara desde el otro lado del patio. No podíamos esperar. Arrancamos de golpe. No miramos atrás. En la fuga, mientras las calles del barrio se abrían como surcos oscuros, escuché el ulular de Bruno en el asiento de atrás, un quejido que parecía rezar. Canela, pegada a Sofía, olfateaba el aire y suspiraba en intervalos rápidos.
No sabíamos a dónde iríamos. El plan, hasta ese momento, había sido quedarse y resolver. Ahora el plan era salir antes de que algo cruzara el techo por completo. A la mañana siguiente, cuando la luz del día fue clara y agresiva, miré por el retrovisor y vi la casa allí, tranquila desde la distancia, como si nunca hubiera sucedido nada. Pero el tejado tenía un boquete, y la teja rota se destacaba como un diente faltante en una sonrisa. Alguien había colocado cinta en la ventana del cuarto de Sofía. Una vecina, con la mirada de quien entiende demasiado, nos había dejado una bolsa con ropa y galletas. Nadie habló mucho. La gente del barrio nos miraba con esa mezcla de compasión y alivio que trae quien evita una calamidad por un pelo. Don Evaristo vino a vernos en cuanto supo que habíamos salido. Nos contó lo que ya sabía. Historias de casas que guardan nombres, relatos de familias que se van y dejan el ruido para otros. Nos dijo que habíamos hecho bien en irnos. No supe si con bien se refería a nosotros o a la casa. Las semanas que siguieron se instalaron en una especie de nubarrón. Papeleo para cambiar de domicilio, llamadas a familiares, dormitorios improvisados en la casa de la madre de Laura. Los niños dormían pegados a nosotros, pero sus sueños ya no eran sueños. Mateo despertaba en medio de la noche para preguntar si la señora había llamado. Sofía se escondía bajo las sábanas y decía que escuchaba dedos en el techo. Intentamos normalizar las comidas, los horarios, el regreso a la escuela. A simple vista, éramos una familia que había tenido mala suerte y había salido adelante. Por dentro, éramos un conjunto de almas que aprendían a convivir con una idea. Algunas casas no sueltan lo que han aprendido. Al inicio pensé que la distancia borraría todo, que una nueva casa y una nueva rutina podrían cerrar esa puerta que se nos había abierto. No fue así. Las noches eran más cortas, sí, pero en los silencios largos yo sentía que algo tiraba de mi atención hacia aquella teja rota. Me sorprendía pensando en el roce de las uñas contra la madera, en la manera en que la criatura parecía medir con las manos la geometría de nuestros miedos. Comprendí algo terrible. No era solo la casa lo que aprueba nombres, era la memoria del lugar la que aprendía a pronunciar los nuestros. Con el tiempo acudimos a varias personas que, como don Evaristo, se habían acercado a nosotros con una mezcla de pena y respeto. Algunos nos ofrecieron palabras, otros rituales parciales, promesas al borde de la superstición. No voy a contar detalles de esas prácticas. Lo que puedo decir es que nada nos devolvió la tranquilidad total. Hubo noches en las que un sueño me levantaba con el sabor de tierra en la boca, con la sensación de que alguien estaba cerca, fuera de la casa, pero tan al borde de la ventana que podía rozar los cristales con los dedos. Otras veces, caminando por el centro del pueblo, pasaba por la calle donde habíamos vivido y el pelo se me erizaba. Miraba la casa desde lejos y esperaba ver a alguien en la ventana. Una sombra, una luz, y muchas veces no había nada. Pero hubo al menos 3 veces en que tuve la sensación nítida de que algo me miraba desde el tejado, con paciencia milenaria. Los niños, a su manera, llevaron las marcas. Mateo dejó de decir ciertas palabras por la noche. Sofía dibujó figuras con cabellos largos que tapaban rostros que no tenían boca. En el primer trimestre en la nueva escuela, Mateo pegó un dibujo en la pared de casa. Su nueva habitación, con una gran ventana. Lo miré y entendí que dibujaba la casa que queríamos que fuera, no la que habíamos dejado. Lo que no dije fue que muchas veces cerraba los ojos y veía una figura inclinada al borde del monte, con ojos amarillos que no parecían luz natural. No pude entender si esos ojos eran una promesa de venganza o un pedido de regreso. Un día, meses después, decidí volver con Laura a dejar las cosas que no podíamos transportar por falta de tiempo. Papeles, algo de mobiliario, un pedazo de nuestra historia. Fuimos con precaución,
con un grupo de amigos que sabían de lo que se hablaba y con la intención de no demorarnos. Al llegar, la casa estaba deshabitada. La puerta principal no estaba forzada. La ventana del cuarto de Sofía tenía un parche nuevo. Encontramos en la mesa de la cocina una taza con anillos de café secados, como un testigo. La atmósfera era fría, limpia. Me acerqué al lugar donde la teja se había roto y noté que, sobre la tierra debajo, había unas huellas que yo había visto antes, delgadas, que terminaban en dedos largos. Las huellas no se dirigían hacia la carretera. Iban hacia el monte, hacia donde la noche se traga todo. No entendí si alguien había venido a reclamar sus pasos o si la casa había decidido devolver algo. Esa noche dormitamos en el coche. Nos miramos sin decir nada. La idea de dejar una casa rota es fácil de pronunciar y difícil de ejecutar. Es uno de esos actos que parecen cerrar una herida y al mismo tiempo abren otra, la de la memoria. Volvimos temprano a nuestra casa provisional y en la mesa encontré la foto de la boda que habíamos dejado. La sostuve y pensé en la fragilidad de los recuerdos. Me pregunté si la criatura había aprendido los nombres de nuestras cosas también, y si por eso el mundo se convertía en un lugar donde lo que dejamos atrás delata quiénes somos. No puedo decir que me arrepiento de haber huido. No puedo decir que fue cobardía o valentía. Solo sé que, en el acto de irnos, matizamos la delgada línea entre supervivencia y expulsión. Dejamos lo material, sí. También dejamos una porción de orgullo y unas cuantas preguntas sin responder. ¿Habíamos salvado a nuestros hijos? ¿Habíamos arriesgado a otros que vendrían después? Esa culpa, soterrada, me acompaña como un peso. Con los años, me he sorprendido pensando en la relación entre la necesidad y la exposición. Ambas historias, la de Carmen, la nuestra, comparten eso. La pobreza, la mudanza, la habitación barata que se esconde entre árboles, el monte, la noche, la casa que guarda memoria. Siempre me pregunto cuántas familias más han hecho la misma ruta de desesperación sin saber que la casa ya hablaba otro idioma. Cuántas veces la ciudad lanza a gente a los límites. Y, en esos lindes, hay vidas que se pegan a formas viejas que todavía pueden nombrar. A veces, en mis sueños, regreso a aquella cocina y veo el rostro de la criatura a través de la cortina azul. No tiene boca clara, pero me parece que sonríe cuando digo su nombre. Otras veces, sueño que la casa se queda vacía y que la figura camina por la calle como quien intenta no pisar la sombra de otros. En esos sueños la criatura no me ataca. Me observa con paciencia, como quien espera que comprenda algo que no hay forma de entender. La gente del pueblo de la primera historia dejó de salir tarde. Las tiendas cerraban temprano y las madres recogían a los niños antes. En nuestro caso, la experiencia nos volvió cautos. Nos llevó a cambiar de aires, a buscar un lugar que no tuviera techo viejo ni monte alrededor. Pero la sensación de que algo puede aprender tu nombre y aferrarse a él no se quita tan fácil. Viene en los gestos pequeños, en cómo ajustas la llave en la cerradura, en la luz que dejas encendida en el pasillo, en que llevas a los niños de la mano incluso en días de sol. He hablado con otras familias que vivieron algo parecido. Algunas se marcharon y no volvieron a mirar atrás. Otras, por falta de fuerzas, se quedaron y convirtieron su vida en un ritual de vigilancia. Ninguna contó una solución definitiva. El mensaje que se repite es este: hay lugares que retienen memoria, y la noche es un lenguaje que muchas veces no podemos traducir. Lo que hacemos es aprender sus signos para, si acaso, no convertirnos en su siguiente cuento. Hay que tener cuidado en las mudanzas, en las casas que nos parecen una ganga. Algunas veces el precio no es económico, es una advertencia. En mi caso, mi vida continuó, pero con cicatrices invisibles. Mateo creció más prudente. Sofía aprendió a no asomarse a ventanas al anochecer. Laura, que antes reía sin pensar,
Empezó a medir sus pasos cuando la luz se iba. Nosotros cambiamos la forma de contar el tiempo. No es suficiente decir, nos vamos mañana. Ahora se pide la luz del día como certificado de seguridad. No digo que vivamos con miedo inmóvil, vivimos con una vigilancia endurecida por el recuerdo. Funcionamos, trabajamos, amamos. Pero hay noches en que el aire trae un olor a cera quemada y me encuentro escaneando los techos con el corazón en la boca. A veces, aún, paso por la calle donde estuvimos y verifico desde la distancia. Veo la casa quieta, quizá con otro inquilino. Me imagino a la figura en el tejado, sobre la teja nueva, esperando que alguien pronuncie un nombre que ella ya conoce. Pienso en la forma en que las comunidades, calladas a pleno día, dibujan límites en la noche. Gente que cierra puertas temprano no lo hace por superstición solamente. Lo hace por una memoria acumulada que se transmite en los mercados, en las miradas, en las manos que señalan y callan. No sé si esto es consuelo o condena, pero lo que aprendí es que hay heridas que no se curan del todo, se convierten en costra y en aviso. La criatura, si es que se le puede llamar así, no nos siguió físicamente ni consiguió lo que su intención parecía demandar. Pero tampoco se fue. Aprendió a esperar. Aprendió nuestros nombres. Así funcionan algunas cosas. No desaparecen, solo esperan el momento siguiente. Hoy te lo cuento porque hay una conexión, un hilo, entre lo que vivió Carmen y lo que vivimos nosotros. Hay pueblos donde nadie sale de noche. No es palabrería. Es un aviso transmitido por generaciones. Es un acuerdo silencioso de la gente que eligió no tentar a lo que se esconde en la penumbra. No digo esto para infundir pánico. Digo esto como quien ha sentido en carne propia la manera en que la noche puede alojar vida que no quiere irse. En esos lugares, la prudencia no es superstición, es historia. Si conoces una historia similar, compártela abajo y suscríbete para escuchar más. Y ten cuidado con las casas baratas junto al monte. No siempre el precio es lo único que pagan. En pueblos donde nadie sale de noche, hay razones que no caben en la luz del día. La bruja, o la memoria, o la forma que no nombramos, espera en el monte.